Agradezco mucho finalmente que se realizó el evento, ¿verdad? En la casa que participó la Facultad de Estudios Superiores. Carlos es muy querido para nosotros, tenemos muchos años de conocerlo y la verdad es que no nos cansamos. Ya ven cuando decía, ya invitamos a, ¿ahora a quién invitamos? Y cada vez que tenemos un evento, es decir, ¿a quién invitamos? A Carlos, ¿no? Como que esa, sí, como que es muy querible, ya verán que sí. Y yo que he asistido bastante a todas las presentaciones que hacen, yo no me canso de oírlo porque nunca se repite, pero nunca se repite. Entonces es realmente un halago porque yo creo que vive las entrañas de la educación y eso es difícil de encontrar como alguien vive siempre en esas entrañas, ¿no? Especialmente como las entrañas pueden a veces doler, pueden a veces al contrario saltarse, pero creo yo que Carlos tiene esa mirada muy particular a la educación que a muchos de nosotros resulta realmente reconfortante en los tiempos que tenemos. ¿No? Si hay algo de esperanza, yo creo que viene un poco por el discurso de Carlos junto con nuestros colegas, y puede ser una puerta y una ventana. Diríamos a este dolor que estamos padeciendo en el. Bueno, voy a hacer la presentación del currículum oficial que me envió Carlos, pero les quiero decir que me mandó otro currículum oculto. Les voy a presentar el currículum oficial, abierto, ¿verdad? Y el sábado, el que quiere escuchar el currículum oculto de Carlos, bueno, en la presentación del otro libro, pues ahí lo leen también. Bueno, él es doctor en fonología, con especialidad en problemas de la comunicación humana, con estudios de postdoctorado en educación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y por la Universidad de Barcelona. Es investigador principal del CONICET, que es nuestro equivalente de CONACYT, ¿no? Y del área de educación de Plaza, Argentina, donde es director académico del Diploma Superior en Pedagogías de las Diferencias y del curso Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, en colaboración con el área Comunicación y Cultura. Coordinó el área Educación de Flaxo, Argentina, entre los años 2008 y 2011. Fue profesor en distintas universidades del país y del exterior. Escribió ensayos educativos y filosóficos, entre ellos Habitantes de Babel, Políticas y Poéticas de la Diferencia, en coautoría con Jorge La Rosa, Huellas de Derrida, ensayos pedagógicos no solicitados, en coautoría con Graciela Trujillo, Lo dicho, lo escrito, lo ignorado, ensayos mínimos entre educación, filosofía y literatura. Tercer premio en el Premio Nacional de Ensayo Pedagógico, Secretaría de Cultura de la Nación Argentina 2012, y Desobedecer al lenguaje. Desobedecer al lenguaje, que es en portugués. Educar. ¿Es la editorial Educar? Supongo. No sé. Bueno, además de sus publicaciones. Además de sus publicaciones académicas y ensayísticas, ha publicado varios libros de poemas y microrelatos que me parece que no se ocurrieron de no señalé las editoriales, ¿verdad? Pero quien guste, el currículum al final, si quisiera saber de los libros en donde han sido publicados y demás, con mucho gusto lo solicito. Bueno, ya tan esperado día vamos a darle la palabra a Carlos. Muchas gracias que vinieron, compartiremos 2 días, ¿verdad? Y será un gusto. Gracias. No, siempre está, siempre está. Sin ningún tipo de prisa. Buenos días, amigo. ¿Cómo está? Dije Emilia, no, tú no eres Emilia, no, que yo sepa.
saludo a cada una, a cada uno, a cada uno, deseándoles un buen día. Y en esta especie de embarazo, cuando hay que presentar el currículum, sea oculto o escondido o como quieran llamarlo, porque da la impresión de autoridad, y autoridad también da la impresión de viejo, y viejo da la impresión de muerto, y muerto da la impresión. Por eso, más que nada, saludarles de que estén aquí. Les veo muchos rostros. ¿Cómo estás? Muchos rostros amigos, conocidos, de mucho tiempo. Si esto es como un funeral, no está nada mal. No está nada mal. Claro que venir a México supone dolor de estómago. Supone un largo viaje, un viaje bonito, un viaje que más que por las horas tiene que ver por la distancia que me separa de mucha gente querida, pero también supone el desafío de recordar que he estado hace poco y que no es bueno repetir sin encontrar diferencias en la repetición. No es bueno montar un mismo esquema de lo que uno ya ha hablado. Y entonces hoy voy a empezar por un lugar que yo creo que es de alguna manera inesperado, porque da cuenta del problema que se nos va a plantear estos días, da cuenta, pero va a comenzar por un lugar que me tiene profundamente insomne, insatisfecho, revuelto, si ustedes quieren, debido a las coyunturas a las cuales yo no sé muy bien cómo responder, las coyunturas políticas, económicas, sociales que nuestros países enfrentan a diario y que mediáticamente producen una situación singular. Solo para que ustedes estén al tanto, mi país hoy está en un paro generalizado, es huelga general. Hace muchos días que los maestros han comenzado una paralización. Y el gobierno ha decidido que una de las formas de evitar esta paralización sería contratar 60.000 voluntarios pedagógicos. Yo cuando escuché la noticia, primero me sonreí y dije que será un voluntario pedagógico, alguien que quiera golpear a niños, un voluntario podría ser, o un voluntario pedagógico sería aquel que no tiene nada para hacer y se instalará en una escuela para no hacer nada durante unas horas. Es una especie de guardia de parque, o incluso me imaginaba, peor aún, la posibilidad de una metáfora no deseada por mí y por mucha gente, la idea de que todo maestro podría ser reemplazado por cualquier voluntario en cualquier momento, porque es prescindible o porque se trata de una figura absolutamente desplazada, secundaria, incluso banal para los tiempos que corren. De alguna manera, el pretexto de los niños no pueden perder horas de clase, los niños no tienen la culpa, los padres deben ir a trabajar, no tenemos tiempo para perder, nos situaría en una posibilidad de una potencia del pensamiento insospechada para un conflicto que en principio tiene un origen político sindical, pero que inmediatamente afecta a la esencia de la pregunta o de la dimensión esencial de la educación, que es: si todo el mundo se llena la boca diciendo que la educación es trascendental, esencial, sin la educación no seríamos nada, la educación lo es todo, y tantas otras frases hechas que encontramos por allí, mi pregunta sería, pues bien, ¿cómo sostenemos esa frase?
Es decir, no como la pronunciamos, no como la decimos, no como la reiteramos todo el tiempo, no como es evidente para todo el mundo que la educación es importante y nos encogemos los hombros y ya está. No, porque la educación es importante y este es un diálogo un poco pueril, ¿no? Dos personas afirman, sí, la educación es importante, pero luego, ¿cómo sostenemos con gestos, con acciones, con recursos materiales y simbólicos semejante afirmación? Porque creo que es hora de pensar que estamos un poco solos. Ya no hay caso. Todo lo que hasta ahora pensábamos sobre la relación familia-escuela, comunidad-escuela, medios de comunicación-escuela, en fin, todo aquello que conformaba el conglomerado de la esencia educativa deja en las instituciones educativas la responsabilidad final de resolver los dilemas que ya no son solo escolares, para ponerlo en este tono, son dilemas de una naturaleza cada vez más compleja, cada vez más abarcativa, ¿no? Los dilemas de los valores, de las competencias, del trabajo, los valores de la paz o la pacificación, los valores de la tolerancia, en fin, de la diversidad, como si la escuela fuese el único lugar en que aquella frase, la educación es importante, se materializara, por lo tanto queda absolutamente sola en ese trabajo, mientras el mundo va por un camino bastante diferente al que la escuela o al que se le requiere a la escuela. Entonces, ya estoy planteando de antemano un contexto muy, a mi modo de ver, muy solitario, porque luego nos acusan y nos quedamos muy solos como réprobos de no cumplir con las metas, de no funcionar, de que la escuela sí no funciona, que la escuela no se actualiza, que la escuela no está al orden del día, que la escuela no incluye, y tantas otras acusaciones que yo creo que son falaces, pero que muestran gráficamente el hecho de estamos solos. Aún así, estando solos, la frase permanece a través de los siglos. La educación es fundamental. Pero parece que los únicos responsables para que eso tenga algún tipo de materialización seguimos siendo los que trabajamos específicamente en educación, tomando en cuenta además que aquellos que trabajamos específicamente en educación ya no provenimos solo del campo de la vocación, sino que también provenimos del campo de la profesionalización, lo que no es lo mismo. Y esto solo lo voy a dejar apenas planteado, pero es evidente que ya las generaciones de maestros, maestras, profesores, profesoras, no provienen del ámbito del deseo de enseñar, no provienen de ese ámbito, también provienen de otros ámbitos, a veces azarosos, a veces como consecuencia de unos rankings y de unas calificaciones que nos obligan a ser pedagogos antes de lo que quisiéramos haber sido, y por lo tanto esa composición de quien enseña, quien se hace responsable de esa soledad, también ha mutado en las últimas décadas de un modo particular y curioso. Bien, ¿por qué hago este planteo? Porque me suena falso, me suena falaz la idea de que la escuela puede resolver los enigmas de este mundo, los enigmas perversos de este mundo, los enigmas económicos de este mundo, aunque reconozco que para buena parte de la población en nuestro continente y en otros, la escuela sería el único y el último lugar donde mucha gente encuentra un destino posible, diferente del destino que su familia o su lugar de nacimiento le ha dado por naturaleza. Es decir, que la escuela sigue cumpliendo con una función esencial
de que el mundo no se divida entre aquellos que han nacido con buena suerte y con mala suerte. Y eso para mí está clarísimo en cuanto que la función de la escuela pública o de lo público de la educación consistiría justamente en invertir la naturaleza de las suertes y las desgracias de los sujetos singulares. Lo diré de otro modo, porque Sarney no me entendió todavía esta parte, y se lo voy a decir de otra manera. Creo que la escuela podría, y en muchos casos ha podido, torcer la suerte de mucha gente que ha nacido con la desgracia de un destino complicado de antemano, y que justamente la igualdad inicial que provocaría el sistema educativo revierte o debería revertir esa naturalización de la mala suerte sobre todo. Porque luego los que nacen con buena suerte, entre comillas, se dirigen al mundo de lo privado, del secreto, de lo sigiloso, se forman en ambientes de los cuales no tenemos noción pública, y esto no sería un problema si no es porque luego nos gobiernan. Si me entienden el guiño, si no, lo repito. Quiero decir con esto que esa supuesta buena suerte puede terminar de configurarse en mala suerte para los que hemos caído, como dijo mi presidente, que no es mío, pero aquí, los que hemos tenido la mala suerte de caer en la escuela pública. Fíjense ustedes qué expresión más venturosa. Decir, bueno, los que han tenido la mala suerte de caer en la escuela pública, lo que ha generado, imagínense ustedes, todo un conjunto de reacciones sobre la dicha de haber caído en una escuela pública, porque gracias a haber caído en la escuela pública, conocí vidas, conocí sujetos, conocí historias, biografías que de otro modo jamás hubiera conocido. Es decir, si hay algo que define la escuela pública y debería configurar ese punto de partida, es la reunión, el encuentro entre diferentes vidas. Eso que se llama diversidad en el mundo académico no es más que simplemente una constatación del ambiente en el cual nos encontramos en la escuela pública, a partir del cual es posible intuir otras formas de vida, otros destinos, que no el que me ha tocado suave. Y vuelvo a utilizar esta expresión absolutamente común, absolutamente banal, porque de verdad así se juega el destino de la gente. Por lo tanto, ¿qué me estaría planteando sino producir un tipo educativo que permita a los estudiantes encontrar otros destinos que no el que le fue dado, entre comillas, por naturaleza? Porque si aceptáramos la idea de que la mala suerte y la buena suerte son obra cultural y no de la naturaleza, no entenderíamos que nuestra tarea es desnaturalizar la buena suerte y la mala suerte. Quitar toda idea de naturalidad, es así, pues ¿qué se le va a hacer? Hay gente que nace así, ¿y qué vamos a hacer? Pues para eso está la escuela. Es ahí donde vamos a hacer algo. Justamente donde vamos a creer que no es cuestión de la naturaleza. Las instituciones educativas no son obra de la naturaleza. Son una obra cultural que lo que va a poner en juego es torcer los rumbos, proponer otros rumbos, ofrecer otras potencias de vida. En ese sentido, está claro que cuando yo cruzo este conjunto de ideas con la idea de inclusión, por la cual esta reunión de algún modo se construye, lo primero que tengo que decir es que sí, inclusión
debería sonar o ser una especie de término profundamente ético, no técnico, no disciplinar, no jurídico, pero sí de justicia, donde las instituciones, si utilizan la expresión incluir, es justamente en el sentido de promover igualdades iniciales, no igualdades finales como promesa que nadie cumplirá jamás. Me detengo en este punto particular porque hoy el mundo educativo está partido o quebrado, o no sé bien cómo referirme a ello, con dos imágenes de igualdad absolutamente contradictorias. Una que estaría encarnada, y lo cito porque creo que es el que más ha creado escuela en este sentido, por Jacques Rancière y su obra, a propósito de la cual se nombra la idea de igualdad como gesto inicial, como lo primero. El maestro como un igualador, como un creador de atmósferas de igualdad a partir de la cual es posible construir pedagogía. Es decir, sin igualdad inicial, sin esa atmósfera en la cual se respira un cierto ambiente de semejanzas, un cierto ambiente de humanismo, si ustedes quieren, pero sobre todo esa idea no de equivalencia ni de homogeneidad, sino una idea de paridad frente a lo que se enseñará, frente a lo que se contará, frente a lo que se mostrará. Sin esa idea de igualdad inicial, solo tendremos un permanente proceso de desigualdad permanente. Es decir, en esta representación que encarna una determinada línea filosófica, ética, política, la igualdad o está al principio o no está. Nadie puede cimentar una igualdad a largo plazo en la cual se prometa una igualdad que llegará sobre todo bajo el costo de los individuos que tienen que ser como los demás para ser iguales. Para decirlo de otro modo, en esta segunda versión de la idea de igualdad, lo que encontraríamos sería una promesa igualadora, una promesa final, una promesa a cumplir que nunca es verificable, en la cual la igualdad sería el resultado de un largo proceso y no el principio de ese proceso. Y creo que ahí, desde el punto de vista de qué hacemos, quiénes somos, cómo construimos pedagogía, está clarísimo que hay que tomar alguna de estas opciones con mayor claridad. ¿Es la inclusión una igualdad primera o es la inclusión una promesa de igualdad que nunca se cumplirá? Luego de tantos años de trabajo, uno puede ya decir que obviamente la inclusión, si no trae aparejada la idea de igualdad inicial, la igualdad primera, no la igualdad que, repito, dependerá del individuo, si logra en un tiempo parecerse a los demás en su aprendizaje, comportamiento, lo que es absolutamente imposible, sometido entonces a la carga de que si no hay igualdad por su culpa. Y yo creo que si no hay igualdad es por ninguna culpa, pero en realidad es porque no se ha creado esa atmósfera inicial, casi como yo diría, el maestro es o cumple un papel, disculpen la expresión, atmosférica. Atmosférica es un creador del ambiente de igualdad. Es entrar a un aula, a una sala, a un espacio y darse cuenta si hay allí un clima, una respiración que permite que eso que se expone, que eso que se muestra está al alcance de todo el mundo, independientemente de quién seas. Ya he dicho en otras oportunidades que para mí igualdad requeriría pensar al individuo, al otro, a ese sujeto
puesto a veces como telón de fondo o como protagonista principal, en dos facetas poco exploradas para nuestro trabajo y que consistirían básicamente, en primer lugar, en considerarlo un sujeto cualquiera. Perdonen esta expresión, que es absolutamente banal, es absolutamente superfluo, pero que al mismo tiempo permite acabar con esas prácticas tan discriminadoras de identificación del sujeto, de culpabilización del sujeto, de marcar el vacío, el sujeto, su falta, como si permanentemente estuviera en falta, como si nunca llegara a ser sujeto por culpa de su propia naturaleza. Y para que ese proceso de cualquierización se produzca, tengo que imaginar en esta atmósfera de igualdad que estoy frente a cualquiera. Por lo tanto, ahora sí que les doy la bienvenida a todos los cualquiera que están aquí en la sala, encantados de no conocerlos, porque somos cualquiera. Eres tú, como podría ser tú, como podría ser tú. Y aquí es donde viene una expresión muy bonita, para mí muy bonita, que es: no sé si me importa quién eres desde el punto de vista de la igualdad. Inicialmente me da igual quién seas. Es curioso, me da igual, me da igual, me da igual. Igual, la palabra igualdad la recalco, la reafirmo, la subrayo. Me da igual quién sea, porque esto que tengo para enseñar se lo enseño a cualquiera. A cualquiera. Me da igual, ¿eh? Me da igual de qué familia vengas, me da igual cuál sea tu nombre, me da igual si tu padre es bombero, policía, me da igual, me da igual. Esta es la creación de una idea de cualquieridad que la inclusión debería haber traído como su pariente más cercano. ¿Quién eres? Cualquiera. ¿Quién eres? Cualquiera. ¿Estamos con problemas? Pues la luz. No me molesta, pero bueno, si la miro me molesta. Sigo así. Sigue la parte práctica ahora. Es que se me notan mucho las ojeras, ¿sabes? Con la luz esa. Por favor. Gracias. Esta parte, esta porción del individuo, sobre todo en aquellos casos que hemos llamado especiales, ocupa un lugar absolutamente simbólico, pero también absolutamente material. He entrevistado sujetos que han pasado por muchas prácticas de exclusión y de inclusión. En una conversación a propósito de cómo estás, qué han hecho de ti y sobre todo cómo te han tratado en la vida y cómo te hubiera gustado que te trataran, aparecía permanentemente la respuesta: me hubiera gustado que me tratasen como a cualquiera. Por lo tanto, digo que en esa idea de igualdad inicial, en esa idea de inclusión que crea atmósferas de igualdad, todo sujeto debería ser tratado como cualquiera desde el punto de vista de la enseñanza y como sujeto singular desde el punto de vista del aprendizaje. Esto es algo que no nos hemos dado cuenta de cómo separar, hasta yo diría radicalmente, la idea del enseñar con la idea del aprender. Fascinados desde la época de Sócrates en tratar de resolver el enigma de cómo aprende la gente. Y quieren que les diga algo: no sé cómo aprende alguien. Esto lo decía muy bien el filósofo Deleuze. Nadie sabe cómo alguien llegará a ser un buen filósofo, un buen poeta, un buen hombre, una buena mujer, un buen padre de familia o un pésimo jugador de fútbol. Nadie sabe cómo se llega a ser lo que se es. Si consideramos esta primera idea de igualdad inicial, el sujeto aparece de dos formas frente a esa igualdad. Una como cualquiera, otra como cada uno.
Una como cualquiera delante de lo que tengo para enseñar, otra como cada uno delante del arte de su aprendizaje. Y es aquí donde digo que la cuestión de la inclusión va a suponer en cualquier proyecto que se digne de ser medianamente sensible, inteligente, respetuoso, en tres dimensiones que son absolutamente fraternas entre ellas, como son, en primer lugar, el valor del testimonio y de la biografía de la gente. Poner en primer lugar esa especie de memoria sobre cómo hemos sido educados. Y lo digo con cierto énfasis, porque no diré una novedad, pero sí quiero que ustedes sepan, y será objeto del trabajo de mañana probablemente, la notoria, dramática diferencia entre recordar nuestra propia educación y pensar la educación del otro. Recordar qué ha sido para nosotros esencial en el hecho formativo, cómo nos formamos, qué señalamos como aspectos fundamentales de nuestra propia formación y cuánto ello no reaparece cuando nos volvemos técnicos o especialistas de una disciplina y pensamos la educación del otro. Hay allí una grieta tan inmensa como cuando junto con colegas nos preguntamos, ¿pero qué te ha formado realmente? ¿Qué te ha formado? ¿Qué gestos te han formado? ¿Qué palabras te han dado vida? ¿Qué palabras te han impedido vivir? ¿Cómo te han mirado? ¿Cómo has mirado? ¿Qué música, qué literatura, qué biblioteca, qué cine te ha formado? Pero luego, cuando nosotros terminamos de hablar de nuestra biografía y la pregunta es, ¿cómo piensas la formación del otro? Desaparece en un soplo, como si fuera polvo, como si nada de eso valiera la pena, la instrumentalización de cómo formaremos una biografía que no es nuestra. Por lo tanto, cuando uno dice incluir, lo primero que está pensando es, aquí se pone en juego la biografía de la gente. No se pone en juego una disputa por un concepto en primer lugar. Se pone en juego la historia singular de las personas. Quiero recordar a la Premio Nobel de Literatura Gerta Müller, alemana, pero de la etnia gitana o rumana, que sufrió persecución de todos lados, no tuvo un minuto de paz, como tanta otra gente en este mundo. Y ella decía de la exclusión y de la inclusión, juntándolos en tanto fue objeto permanente de cambios, movimientos. Ahora usted está excluida, pero ahora está incluida. Entró usted en un programa de inclusión, bienvenida, pero a los 2 años está usted excluida porque no ha cumplido con lo que se esperaba de usted. Porque usted no es una buena alemana, porque nunca va a escribir alemán como Dios manda y todo lo que ustedes quieran. Ella dijo en una conferencia preciosa llamada el tic-tac de la normalidad, preciosa, preciosa. Se los recomiendo como bibliografía no obligatoria de formación, porque es una escritora que habla de la normalidad y ese pasaje de la normalidad del barrio al Estado. Y dice, de todo esto se sale de 3 maneras. Una, se sale intacto cuando no necesitas de la inclusión. Sales intacto.
Claro, cuando no necesitas del Estado, cuando no necesitas de la solidaridad, cuando no necesitas de otros, uno sale intacto y anda por la vida intacto. Yo diría que es una figura de la indiferencia. Pero inmediatamente dice, pero ojo que la mayoría de la gente sale dañada. De esto no se sale indemne, se sale dañada. Pero lo que más me preocupa y el peor de los grupos es que han sufrido estos procesos es que también se sale roto. Es decir, no se sale. Roto, absolutamente roto. Y creo que a veces no tenemos ni idea de lo que influye sobre las biografías personales, estas polémicas, estas discusiones sobre si la igualdad va primero, la igualdad va al final, porque de todo ello muy poca gente sale intacta, la mayoría dañada, y hay muchos que están completamente rotos. Por eso, nos vamos a encontrar hoy delante de una disyuntiva que hasta ahora no me parecía ni siquiera pronunciable y que ahora exige de alguna manera que tomemos alguna decisión, casi como decir, ¿de qué lado estás? Y la disyuntiva sobreviene porque hasta hace muy poco tiempo, cuando hablábamos de la educación, decíamos que la educación tiene que ver con una travesía al exterior de nosotros mismos, una especie de salida al mundo para aprender el difícil arte de vivir. Como ustedes aprecian, esta frase es una frase absolutamente ingenua, repetida, es una frase que de algún modo reúne el mundo y la vida en el gesto de educar. ¿Qué significaba educar hasta ahora? Pues eso, que la gente salga al mundo, se quite de lo que ya sabe, de lo que ya es, de lo que ya tiene, y vaya al mundo de verdad, al mundo lleno de problemas, al mundo lleno de conflictos, al mundo verdadero, esto, no al mundo de la familia, para que me entiendan, no al mundo privado de la familia, al mundo verdadero, que se exponga al mundo. En esta consideración, educar tenía que ver no con el mundo interior, sino con el mundo exterior. Probablemente porque es allí en el mundo real, en el mundo verdadero, donde uno aprende a vivir. Pues bien, ¿cómo se ha pronunciado últimamente esta frase absolutamente naif, pero potente en sus consecuencias? Que la gente ya no salga al mundo real, al mundo amplio, al mundo largo, al mundo ancho, sino que esa frase está transformada por otra que se le parece, pero que es completamente diferente. Que salgan al mundo del trabajo, que salgan al mundo del mercado, que salgan al mundo del empleo. Ya no es salir al mundo, ya no es salir al mundo, es salir al mundo del trabajo. Y si ustedes notan ese mundo versus mundo del trabajo, algo nos dice que el mundo se ha empequeñecido terriblemente. Que salir al mundo ya no es salir al mundo y ver qué pasa, sino que es salir al mundo para trabajar, si es que hay trabajo. Eso nunca te habla. No solo es trágico este cambio, sino que está afianzado en un segundo elemento, que ya no se trata de aprender el arte difícil de la vida, sino que se trata de aprender a ganarse el pan. Lo que cambia otra vez radicalmente la frase. Si la frase era vamos a salir al mundo para aprender a vivir, con todo lo que eso querrá decir, hoy se está diciendo y de una manera ya no solo futurista, ya está en el presente. Las escuelas Samsung en Europa, por ejemplo, ya son escuelas que lo que están planteando a la infancia es no salgan al mundo, el mundo está en la tablet, el currículum está en la tablet,
progresen ustedes de acuerdo a los talentos individuales y en la medida que van solucionando el currículum van avanzando, o si no retroceden algunos casilleros. Pero además todo eso es para aprender no a vivir, sino a ganarse la vida, lo que es completamente diferente, y a ganarse la vida de una manera muy puntual, muy estricta, que es el modo tecnocrático de aprender a vivir hoy, que no tiene nada que ver con el aprender a vivir, qué sé yo, aprender el dolor, aprender la muerte, aprender el amor, aprender las cosas importantes de la vida. De tal manera que podrá haber mucha gente que consiga empleo, pero de la vida no sabe nada. Perdonen que lo digo así porque ya estoy como envejeciendo y no me gusta nada ese mundo. No me gusta nada ese mundo horroroso, del cual nuestra querida amiga filósofa española exiliada en México durante el franquismo, María Zambrano, allá en el año 67, en el texto manuscrito de Educación, escribió acerca de la condición infrahumana en el año 67, caracterizada por dos mecanismos que ella intuía que ya empezaban a gobernar a los individuos. Uno, que todo conocimiento tenga que ser lucrativo. Dos, que todo desarrollo deba ser tecnológico. Esto dicho en el año 67, probablemente la hizo tildar de extraviada o loca, pero hoy hay que rendirle culto a aquel alerta, a aquel aviso de María Zambrano, de cuanto un conocimiento que solo se entendiera como lucrativo. Es decir, yo conozco si tiene valor el conocimiento. Nuestras universidades ya son ese lugar donde el conocimiento tiene valor. El conocer para nada, el leer para nada, el escribir para nada, el pasar el tiempo para nada, que nos daría la condición humana de la existencia, tiene una pésima prensa al lado de lo que es ese conocimiento educativo, según el cual todo tiene un valor. De tal manera que uno se considera que no tiene nada que ver con ello, pero hoy los niños bien pequeños, están cambiando el por qué en sus preguntas por el para qué. Y esto no es una intuición, sino una certificación de cuán dramático se ha vuelto el mundo, que un niño ya no está preguntando ¿y por qué?, sino ¿para qué? De tal manera que también la pedagogía parece haber entrado en el camino del para qué y no del por qué. Y nosotros mismos instrumentalizamos nuestro trabajo a propósito de para qué lo hacemos y no por qué lo hacemos. Dicho esto, digo que me parece que esta disyuntiva, que en apariencia era indisoluble, se educa para el mundo y para la vida, hoy adquiere un valor completamente diferente. Y dije, tomar partido, de qué lado estás, esencialmente cómo discutimos esto, porque me parece que ser aliados de ese mundo está perjudicando concretamente la vida de la infancia. No es simplemente una polémica entre especialistas. No se trata apenas de una distinción conceptual. Hoy mundo y vida quedan claramente separados, disociados. La pregunta que quiero hacer aquí es si entonces, dado que se educa para un mundo de mercado, si yo me vuelvo un educador aliado de esa idea, o lo que hago es intentar preservar la vida de la infancia, separarla de ese mundo horroroso del mercado, para que al menos tenga la posibilidad de una experiencia igualadora y no ya de entrada una experiencia absolutamente competitiva, donde la mayoría de nuestros niños, sobre todo los que son sujetos de la inclusión, jamás podrán ponerse en el primer lugar de la fila. Es decir, que aquí es donde viene todo ese revoltijo extraño de significado, incluir a esos niños para un mundo que entiende que es mundo de mercado, donde la vida queda frustrada. ¿Es eso lo que estamos por hacer?
o en realidad lo que habíamos que plantearnos, aunque sea precaria y provisoriamente, una separación entre vida y mundo, de tal manera que tal vez, cuidando la vida, creando una infancia alejada del conocimiento lucrativo y del desarrollo tecnológico como único desarrollo, tal vez el mundo se haga mejor más adelante. Pero así como creo están las cosas, ese mundo no crea una vida mejor. Muy por el contrario, ya sabemos el impacto que provoca ese mundo del lucro, de la competencia, de que no hay tiempo para nada, hasta tal punto que hemos hecho esa especie de broma, investigación, como ustedes quieran llamarla, del primer día de clase, que ya les he contado alguna vez, a propósito de preguntarle a los niños que van a entrar a la escuela como primer día de clase, a dónde van y qué van a hacer, y que era tan bonito escuchar aquello de voy a la escuela, y voy a jugar, y voy a leer, y me voy a divertir, y voy a estar con amigos, y voy a golpear al gordo, y todo eso que dicen los niños, crueles terriblemente, antes de entrar a la escuela eran felices por la potencia que se abría, y a las 12 del mediodía, cuando salían, les preguntaban de dónde vienes, de la escuela, ¿no? Esa cosa así como, ya me daba cuenta que no era para jugar, no era para leer, no era para escribir, esto era trabajo. Y frente a eso, frente a las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, hay una pregunta aquí en 4 horas que deberíamos hacer, ¿no? Que es la pregunta por el sentido de ese tiempo, por el sentido de ese tiempo llamado escuela, dicho de otra manera y refinada, escolé, tiempo libre, como sentido originario del término, es decir, ese lugar donde se va uno a pasar el tiempo, ese lugar donde hay tiempo, donde sobra tiempo, donde podemos perder el tiempo, sino cuando, donde nos dan tiempo el maestro como donador de tiempo, donde no corremos, donde no hay prisa, donde estamos un poco separados del mundo de la información y de la opinión, ese lugar llamado escuela, básicamente recuperando el carácter profundamente de tiempo libre con el que la infancia quedará asociada para el resto de la vida. Sin ese tiempo libre es tiempo liberado del consumo y la productividad. No tiene otra definición. ¿Para qué está jugando? Para nada, para nada. ¿Por qué lees esa novela? Para nada. Para nada útil ni provechoso que se pueda clasificar, evaluar, diagnosticar. No lo hago para nada. Reunión de amigos. ¿Y para qué se van a encontrar? Para nada. Bueno, para ver series de Netflix. Pero entiéndanme que lo que está en juego aquí es una infancia liberada del conocimiento lucrativo y del desarrollo tecnológico como única forma de entender el desarrollo. Lo que me va a plantear, ya creo que terminando, ¿no? No sé cómo están las cosas, pero me dijeron que más o menos, bueno, las patadas debajo de la mesa terminando ahora, quiero decir, no por otra razón. ¿Estoy bien? Bueno, voy a tener tiempo más, pero no me importa el problema. Sí. No tengo tiempo. Porque aquí se va a jugar para mí el aspecto fundamental de cuál sería el destino educativo al cual quisiéramos afiliarnos o con el cual sentimos afinidad. Y lo voy a plantear de este modo, a ver qué les parece. Nuestra civilización lo que ha hecho fue crear un tiempo mítico llamado infancia. A ese tiempo mítico considerado como la niñez, pero no solo, es decir, no solo coincidente con una edad cronológica, sino básicamente con una relación distinta con el tiempo, con la experiencia del tiempo,
de tal modo que llamamos infancia a cualquier momento donde el tiempo tiene que ver con el instante y no con la cronología. Tiene que ver con el instante y con su intensidad y no tanto con el antes, el durante y el después, por lo tanto desprovisto de cualquier utilidad o utilitarismo. Haciendo de la infancia ese tiempo mítico, toda educación nos planteaba una especie de futuro melancólico. Esta es la parte más psicológica de mí. ¿Pero por qué melancólico? Porque lo que nos hacía era, como adultos, como esa edad que es la peor de todas las edades, porque tenemos que trabajar, tenemos que ponernos serios, hay que ganarse el pan y todas esas cosas. No tenemos la suerte de los niños, de algunos niños, de los niños de otras épocas. Nos ponía en una posición melancólica porque todo el tiempo queríamos volver a la infancia y no podíamos. Si no hay forma, a pesar de que uno quiera, ay, cuánto me gustaría volver a ese tiempo en que no era necesario pensarse, definirse. Cómo me gustaría aquel tiempo en el que todavía la pregunta de qué serás, qué vas a hacer, está abierta por completo y no ocluida, cerrada y ya casi acabada. No es tanto lo que quisiera hacer, sino lo que ya soy. En fin. Pero una posición melancólica porque todo el tiempo quisiéramos volver para atrás y sabemos que es imposible. Hay como una especie de educación hecha para volver hacia la infancia. Esto lo dice muy bien un filósofo alemán llamado Sloterdijk, cuando dice aquello de hay una educación que toma la dicha de la infancia y la convierte en desdicha adulta. Y esto es cuando a los niñitos más pequeños ya se los pone en la escuela con el afán del conocimiento lucrativo y del desarrollo tecnológico y ya cada vez más se parecen a adultos cansados, ¿no? El niño de 3, 4 años, 5 años, 6, 7, 8, 9, que vuelve a casa absolutamente agotado por las tareas, por la mochila que carga. Se parece a un adulto cansado. Dice cosas que decían mis padres o mis abuelos. No doy más. Estoy cansadísimo, hoy estoy agotado, hoy es el peor día de mi vida. Dice esas cosas que no antes se escuchaban a la gente mayor y ahora escucha en los niños. La otra opción, que no es la melancólica, digamos, es ser un adulto medio desdichado porque queremos tener tiempo para volver atrás, pero no podemos recuperar esa atmósfera. Es algo que se plantea y se abre, sobre todo a partir de un autor que yo conocí hace poco, pero que es de otro siglo. O sea, no es culpa de él, sino mía, no haberlo conocido antes, llamado Bruno Schulz, un dibujante, escritor, bueno, un hombre de otro siglo, o mujer de otro siglo, donde no estaba tan compartimentado el conocimiento y no importaba qué eras, sino qué hacías. No quién eras, sino qué hacías de la vida. Entonces no era un escritor, sino alguien que escribía, no era un dibujante, sino alguien que dibujaba la acción, el gesto, ¿no? Y tiene un libro muy voluminoso, carísimo, que se llama Madurar hacia la infancia. Yo cuando lo encontré el libro pensé que había un error de tipografía. Entonces, como madurar hacia la infancia. En vez de volver hacia la infancia, madurar hacia la infancia. Y él lo explica muy bien, contando cómo en su desarrollo fue encontrando cada vez más cierto grado de libertad personal en épocas muy complicadas por las guerras mundiales, en fin, nada agradable, pero que ese grado de libertad tenía que pensarse hacia adelante, yendo hacia la infancia y no teniendo que volver hacia ella. ¿Y cómo? Pues buscando formas de simplificar la existencia y sobre todo asociándose a procesos de creación y de invención.
Es decir, poniendo en primer lugar la invención y la creación como los motores de la existencia por encima del conocimiento y el desarrollo. Como si algo del mundo le indicara que lo que valdría la pena hacer en la vida es recuperar ese hábito de la invención con la que de algún modo venimos al mundo, la idea de metáfora, la idea de imagen, la idea de arte, y que todo consistiría en la vida en tratar de madurar hacia esas formas y no de sentirse melancólico porque las hemos perdido allí en la niñez por culpa de las instituciones educativas. De tal manera que lo que se plantea hoy es cómo, frente a un mundo que nos plantea absolutamente esta afiliación tecnocrática, donde el maestro hoy está completamente desplazado del lugar. Hay una frase que se repite a diario en todas las políticas públicas y es que el maestro no está preparado, el maestro no está capacitado y hay que prepararlo y hay que capacitarlo, y yo digo, basta. Porque en esa preparación y en esa capacitación, generalmente los que se llenan de dinero son los que preparan y capacitan y siempre dejan a medias salvas, a medias tintas. No son generosos, son terriblemente mezquinos en eso que consiste de preparo para un mundo horroroso, cuando en realidad de lo que se trata es de conversar cómo preservamos la vida para que el mundo sea un poco mejor, tal vez, allá adelante. ¿Hay algo de derrota en mi planteo? Claro que sí, hay algo de la derrota de un mundo que ya ha pasado por encima. Sería ingenuo de mi parte no advertirlo, pero sí que alerto que ese mundo y la inclusión no se llevan bien de la mano. Alerto profundamente sobre el hecho de que si el destino de las instituciones educativas y su porvenir va a estar ligado al conocimiento lucrativo y al desarrollo tecnológico, esos que llamamos nuestros niños con mala suerte no tendrán ningún lugar en ese mundo, porque ya no lo tienen. En un mundo aún menos tecnológico y menos lucrativo, ya no lo han tenido. Imagínense ustedes cuando lo que se ponga como único criterio sea la competencia o el talento individual. Después de todo, ¿cuándo, cómo, quién formará a los futuros poetas, a los futuros cineastas, a los futuros filósofos? ¿Cuándo, cómo, quién se formarán los futuros actores? Que no dependa solo del talento individual y del mundo privado, si la escuela solo sirve para formar empleados o desempleados de ese mundo del mercado o de ese mercado del mundo. ¿De qué lado estás? Fue mi pregunta. ¿Qué posición uno toma? Y es porque evidentemente el mundo nos plantea esa idea. Yo me quedo del lado del madurar hacia la infancia, me quedo del lado de incluir para igualar, pero igualar para tener tiempo libre y disponibilidad y atención para cualquiera y para cada uno. Y sobre todo me quedo del lado donde no se trate tanto de educar para una falsa idea de felicidad, para una falsa y oportunista idea de felicidad en la cual la felicidad depende de las cuotas con las que pagues lo que has comprado, sino que se trata de una idea de destino, no de felicidad, porque al fin y al cabo aprender a vivir no solo aprender a ser feliz, sino también aprender, repito, la muerte, el amor, el dolor, el sufrimiento. Me acuerdo, y creo que con esto sí terminaré, básicamente de dos historias muy pequeñas en las cuales estoy implicado personalmente. Una es el caso, llamado en mi país el caso Alan. Alan es un joven actualmente con síndrome de Down que hizo toda la escuela con un mismo grupo, con sus compañeros desde muy pequeño. La escuela lo utilizó como sinónimo de inclusión, de apertura democrática y de qué bien trabajamos los maestros. Pero cuando llegó el último día y la entrega de diplomas, a todos los niños se les entregó ya a jóvenes el certificado de haber concluido la escuela secundaria y a Alan se le entregó un certificado de buen compañero. De buen compañero. Si
Si ustedes ven la falsedad con la que se separa este mundo, está claro que Alan siempre fue visto como un buen compañero para los demás, pero un sujeto incapaz de aprender y de ser como los demás. La vanagloria de cuánto han aprendido los demás de Alan, lo importante que fue para todos los demás Alan, pero resulta que a la hora de la habilitación, no tanto de la certificación, porque yo sé que se certifica desde un punto de vista legal, pero se habilita desde un punto de vista ético. Y esta es una distancia o una diferencia que todavía la política pública no ha entendido. Una cosa es certificar legalmente y otra cosa es habilitar a la gente para que sigan con su propia vida. Y a veces no certificamos ni habilitamos. Y a veces solo certificamos pero no habilitamos. Y la mayoría de las veces no hacemos ni una cosa ni la otra. Y a la gente en educación hay que habilitarla para que siga con su propia vida. Si me preguntan ustedes qué trabajan, yo habilito vidas. Ese es mi trabajo. ¿Usted qué hace? De 8 a 14 horas habilito vidas. Esa es mi profesión, mi vocación. Habilito, quiero decir, digo que sí a las vidas. Alan entró, por supuesto, en un juicio contra la escuela. Todo el mundo tiene razón jurídica. En este caso, todo el mundo tiene razón jurídica. La escuela tiene razón jurídica, el ministerio tiene razón jurídica, Alan tiene razón jurídica, y el juez dice, ¿ya qué hago? Porque no se trata solo de la razón jurídica. Y entonces yo me he convertido en lo que se llama amigo de la corte, amicus curiae, una imagen de la corte que sirve para proponerle al juez una solución no jurídica. Porque jurídicamente estamos en un pantanal. Y entonces, ¿cuál es la solución ética? Preguntarle a Alan cómo se siente. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Engañado, dice, estafado. Todo fue mentira. Todo fue mentira. Entonces, el certificado se lo guarden, ya saben todo. No quiero decir yo aquí malas palabras, pero que me dejen vivir, eso sí que nadie lo puede impedir. O sea, que yo quiero seguir viviendo. Tenga el título, ¿no? Yo quiero seguir estudiando, quiero seguir viendo a mis compañeros, y no puede ser que una certificación cambie mi vida, cuando en realidad me prometieron todo lo contrario durante todos estos años. Que si yo hacía todo lo que estaba a mi alcance, sería como los demás. Bueno, ahí está Alan, todavía hace 6 años, en un juicio que no se resuelve. Y el otro caso, se los leeré, y con eso sí que termino. Y es el caso que hemos llamado Bebet. Bebet es un nombre portugués. Bebet es una mujer inclasificable, porque Bebet llega a una escuela por primera vez con 51 años. Y entonces cuando uno, claro, cuenta la historia de las escuelas y de los alumnos, siempre cree que es un niño que entra y un joven que sale, pero hay historias que son absolutamente distintas y sobre las cuales no decimos nada o no tomamos en cuenta que hay existencias absolutamente singulares, no diversas, singulares. Bebet tiene ahora 51 años, sus cabellos están blancos antes de tiempo, su rostro se compone de arrugas finas, sostenidas desde la nariz hasta las sienes. Todo el mundo parece caberle en su mirada la impotencia de la vida sola, la potencia de aquello que puede descubrirse, la fragilidad de lo que nunca podrá aprenderse, y una extraña terquedad para saber de qué están hechas las mandalas. Su percepción va más allá de lo posible y se detiene en cada color que otros no miran, en el movimiento que nadie percibe. Se pasa 7 horas mirando una hormiga lenta, retrasada de su hilera, hasta que la conduce al hormiguero. No se olvida nunca de quien no la saluda. Sabe perfectamente el modo en que se abre o se cierra una puerta. Escucha la caída del agua sobre el tejado y supone que es otoño o que es invierno.
hace magia con papeles en apariencias inservibles. Y hasta los 40 años vivió reclusa en la casa de sus padres, sin que hubiera una ventana desde donde adivinar el mundo, una abertura al cielo. Ni siquiera escuchaba los pasos de la gente. Reclusa, recluida, prisionera. Su madre la autorizaba a salir de la cama solo para comer algún desperdicio y luego obligarla a expulsarlo en el baño. Su padre la veía como un castigo de Dios, decía que había nacido así, porque él no había sido lo suficientemente bueno, y apenas sí le permitió acompañarle a misa una vez, para ver si era posible un conjuro. Fue a la escuela por primera vez cuando tuvo 46 años. No miraba a nadie, a ninguno. No tenía una mirada para lo humano. Todo le resultaba invisible, inservible. No sonreía, decía el psicólogo. Todo el mundo le preguntaba por qué debía sonreír. Y empezaron a llover los diagnósticos. Ella no dejaba que nadie la toque. Se quitaba las ropas, siempre oscuras, para ir al baño entre medio de la gente, y un día se mordió los dedos hasta hacerlos sangrar, para mostrar el dolor que sentía cuando menstruaba. ¿Quién era Bebet? ¿Qué tenía? ¿Qué podíamos hacer con ella? Bebet vive ahora en una escuela para ancianos, en una residencia para ancianos. Es curioso, Bebet es anciana porque vive en una residencia para ancianos, pero de algún modo es niña porque va a la escuela todos los días. Es niña y anciana al mismo tiempo. O tal vez no es ni niña ni es anciana y no tengamos un nombre para eso, que no es ni vejez ni infancia. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo contarlo? ¿Cómo ponerlo en palabras educativas? Parece una mirada niña dentro de un cuerpo cabizbajo, como si al mismo tiempo mirara el nacimiento de una flor, pero también el sepulcro abandonado alrededor. Como si su cuerpo hubiera crecido más allá de sus sentidos, más lejos que sus pies. O quizá no haya relato alguno sobre ciertas formas de vida, y lo extraordinario sea entonces callarse. Callarse de una buena vez, dejarse de opinar, dejarse de dar diagnósticos, dejar de etiquetar a la gente, darle a Bebet la oportunidad de ser cualquiera. Porque un día Bebet gritó porque su garganta sentía algo más que una irritación. Era como el veneno de meses o de años, una blasfemia, un aullido, un disparo. Bebet gritó y todos los especialistas pensamos que se trataba de la última voz en su última travesía hacia ninguna parte. Pero acabó siendo el principio de otra vida. Bebet necesitaba que algo por fin continuara. Y toda la escuela comenzó a gritar. Y gritamos todos para continuar el grito de Bebet. Porque nadie grita si no es para ser recordado. Nadie grita si no es para ser escuchado. Muchas gracias. Yo diría que más que ponencias nos abre muchas puertas, nos hace ser seres multidimensionales, como yo les decía, nos hace reflexionar, nos hace ver otras cuestiones que de repente quizá las hemos pensado, pero no las hemos reflexionado. Y el doctor Espiar lo que está haciendo es como una cuestión de llevarnos, de meternos, de hacernos pensar desde nuestra propia existencia
desde tener un recorrido de quiénes somos, cómo es sido, y llegar básicamente a un campo que es el educativo, una cuestión que nos deja, todavía me estoy reflexionando en algunas cosas que no acabo de integrar, digamos, en todas las grandes ideas, las reflexiones que me están haciendo todavía como un fuego en la cabeza para poder comprender toda su exposición. Es interesante ver qué hemos hecho de nuestras vidas, cómo hemos pasado nuestro tiempo, cómo hemos vivido la educación, cómo nos han hecho fracasar, cómo nos han hecho ser exitosos, cómo nos han hecho vivir, sustentar o revelar quizá muchas formas de vida que se nos habían olvidado o que las tenemos presentes, que estamos también en espera de tener o de guiar nuevamente un camino sobre ello. Yo creo que su exposición no la cierro aquí, hay muchísimas más cosas que podríamos ampliar, comprender, redefinir y sobre todo entender el mundo, el contexto en el que estamos viviendo, todos estos cambios